Tocaste ahí dos temas que me parecen fundamentales y los voy a responder cada uno. El primero es el tema de, sin duda, Gustavo Petro es uno de esos líderes que yo mencioné ahorita que están dispuestos a morir por una causa. Pero eso entonces nos da la siguiente reflexión y es que mucha gente cree que no es importante. Y es que las ideas sí importan. Es decir, no solo basta con que las personas tengan cierta vocación, ciertas capacidades, sino también cuáles son las ideas que defienden. Ojo con esto, cuáles son las ideas que defienden. Y eso también en esa conversación sobre los líderes políticos del 2026 y demás, a mí siempre me queda faltando esa parte de la conversación. ¿Cuáles son las ideas que defienden? ¿Por qué? Porque uno puede tener ideas que lo que busquen es aumentar los niveles de libertad de las personas. O uno puede tener ideas como las ideas trasnochadas y fracasadas del presidente Petro, que lo único que hacen es restringir, coartar libertades y que son, digamos, las ideas enemigas de la libertad. Y lo son porque cuando han sido implementadas en los países del mundo donde han sido implementadas, lo único que han generado es menos libertad o destruir la libertad, es decir, una especie de servidumbre y esclavitud moderna, pobreza y miseria, atraso, porque claro, la gente no es capaz de crear ni innovar, eso es atraso, bueno, y todas las consecuencias que eso trae. Entonces, ¿cuáles son las ideas? Y las ideas son importantes. Por eso hoy hay que buscar también líderes políticos que tengan ideas pro libertad, que defiendan la libertad y que no les dé miedo defenderla y que lo digan y lo expliquen y lo entiendan. Eso es fundamental. Y que quieran que Colombia sea cada vez más libre. Entonces las ideas importan. No solo basta con que el discurso sea bonito, con que es muy carismático, o no solo basta con que simplemente es opositor a Petro, por ejemplo. No, no, no. Listo, muy bien que sea opositor a Petro, pero ¿cuáles son las ideas que defiende? ¿Cuál es el modelo del país? Una pregunta que le deberíamos hacer hoy a todos los precandidatos presidenciales. ¿Por qué quiere ser presidente? Y si la respuesta es no, yo quiero ser presidente porque quiero que pues, derrotar a Petro, no votaría por él. No, pues No como porque no dicen todos, quiera es que porque alguien llegue a estoy, derrotar a Petro. Totalmente de acuerdo. o como dicen todos, no es que yo estoy preparado para eso. Y yo no sé cuál es Exactamente. la preparación, ¿no? ¿Dónde está el nivel que mida Total. eso? Claro. Totalmente, totalmente. ¿Y qué es la preparación? Porque uno podría decir, Javier Milei no tenía ninguna preparación en el sentido de la gente entiende, pero tenía las ideas que necesitaba. Y luego se rodeó de la gente que tenía la experiencia para poderlas ejecutar. Y Pero lo más importante eran tenía las un ideas. modelo de país elaborado. Exactamente, exactamente. Que además no engañaba a la gente, no decía mentiras. Este es el modelo de país, este es el que yo creo. Y ese modelo de país hoy le falta mucha gente. Y lo segundo, pues la segunda parte de tu pregunta es, el ego es quizás el mayor enemigo de la libertad porque sobre todo cuando el ego viene del poder, y como el poder es un juego de suma cero por naturaleza, nos empieza a hacer creer que nosotros somos sabios y que podemos dominar y definir cómo cada persona debería llevar su proyecto de vida. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde empieza el problema del gobernante. Cuando empieza a creer, ¿cierto? Que lo que era acumular y acumular y acumular poder y empezar a definir cómo la gente debe vivir. Y lo que debe ser el gobernante es entender primero que su jefe son los ciudadanos. Segundo, que su cargo siempre debe ser limitado y efímero y debe durar hasta un periodo de tiempo. Que una vez entregue ese cargo, todo el poder que tenía se elimina, porque lo único que le hacía el poder era tener el cargo y no dejarse llenar la cabeza de ese poder que termina destruyendo la libertad. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Lord Acton que dice: el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe Corrompe absolutamente. absolutamente. Entonces, el buen gobernante también es aquel que entiende eso y que entiende que tiene que mantener los límites al poder, porque el poder lo puede embelezar a uno y empieza uno a tomar muchas malas decisiones que terminan afectando y generando un gran daño en la población, en la sociedad.